Imayna llaqtamas imaynaqa kusankichis ñawawalejlla kasani kay España llaqtamanta parlamusaykichis ñuqaypa suti Maggie nispa. Kunan qhawarikusun proyeccionta imarayku paykuna aniversario kasan 37 años taña cumpleranku 37 watayuqña kanku paykuna takispa. Chantapis kay videota qhawarikusun presentamunqa masqa discursos pichu takinku chay fotitos qhawarisun. Chanta waq takiyta qhawarikullasuntaq imatachus takianqanku chayta. Chantapis saludai munani nuevos suscriptores mosoqkuna ya. Ramón Antonia, Maricleao, Mr. Christmas, Marco Jiménez, Gonzalo Padilla, Rabi Pomacusi, Gonzalo Nelly, Violeta Diano y Luis Enrique Ayala. Chaykunaman apachina saludo kunandian sumaq napaykuna kachun paykunapaq y kunan parlasaq castellanupi runa masinchista, ¿ya? Hola gente de YouTube, he vuelto al canal. Les hablo desde España, mi nombre es Maggie, ya saben ustedes. Hoy vamos a reaccionar a proyección, están de aniversario, ya tienen 37 años tocando ya en todas partes de Latinoamérica y en el exterior, ¿no? También voy a mandar un saludo a todos los suscriptores que han escrito y que son nuevos también suscriptores. Ramón Antonia, Maricleao, Mr. Christmas, Rabi Pomacusi, Marco Jiménez, Gonzalo Padilla, Nelly, Violeta Diano y Luis Enrique Ayala. Que sean bienvenidos al canal, y aquellas personas que no les he saludado y están suscritos en el canal, no es porque no quiera saludarles, es porque no me sale en el sistema de YouTube. Por favor, si están suscritos, escríbanme, yo con mucho gusto les voy a responder. Entonces vamos a ver este video como una introducción de proyección y luego vamos a reaccionar un vídeo que ellos han grabado festejando su aniversario. A ver, vamos a empezar. Estos son los nuevos componentes de proyección. Antes ya sabían que la voz era Yuri, también había otros que estaban en la guitarra y otros fueron cambiando, pero los actuales, los que se están manteniendo actualmente, los dos antiguos se podría decir entre Orlando y Ariel. Luego Boris que ha reemplazado a Yuri, aquí Ramiro, Juan y Carlos, ¿no? Este es el percusionista porque toca la huancara, Ariel Charango, también Boris Charango, puede ser también rococo, no sé, porque pues no se le ve bien el instrumento, pero y Ramiro guitarra, Juan, yo no sé si es Ramiro primero guitarra o Juan, no podría decir, pero hay dos guitarristas, entonces ya ustedes lo conocen, si algo saben de ellos pueden comentar. Yo si hago esta reacción es como para felicitarles en este aniversario. Yo voy averiguando de las cosas y según eso voy trayéndoles. Ustedes también pueden comentar ahí abajo y vamos a seguir viendo un poquito más de este vídeo y ya pasamos luego a ver el... Qankunapish llaqtamas yachankichikña kay proyección Orlando fundador y Boris chay antiguos. Chanta Ariel mejor dicho y antiguos. Boris Yurita reemplazarga y entonces kay percusionista kay charangu tocan Ariel, Boris ina roncococho o bandolina mana sumas rikukunchu pero bandolina kama y Muyo. Chanta Ramiro, guitarra,
Juan Sampoñas kay hach'asu ampoña kay y guitarra mana noqa niymanchu pay primero primer guitarra kay segundo guitarra kunyachankichis chayri qallqarimuychis chay urapi chantapis yanapanawaykichis tiyan porque mana nuqa sumaqtachu tukuy imata yachani entonces yachasqallayta nimusani entonces qhawarinallapuni. Esos son todos los discos que ellos han tenido, ¿no? En todo este trayecto. Son hermosas las canciones que han creado, que han tocado y eso es muy bonito. Ahora vamos a ver un vídeo donde ellos mismos están tocando, festejando su aniversario. Yo creo que no han hecho un concierto, no lo sé. Si ustedes saben que han hecho un concierto virtual, me gustaría que me digan, así podemos reaccionar también a su concierto virtual si han hecho como aniversario. Entonces vamos a reaccionar el otro vídeo. Bueno, kunan uyarikusun proyección tapaykunata kanqanku, ¿por qué será nisqata kay aniversariumpi Ulis Hermosa Helgascanta Kanganku. Painini, 37 años, proyección canta porque será de Ulis Hermosa, aniversario 2021, 10 de agosto. ¿Y? Entonces, Yariku Sunchaita y Matachta aquí Nimuasun, ¿ya? Gente, vamos a escuchar la canción de proyección, ¿por qué será? De Ulises Hermosa, él es el que ha compuesto este tema. Es su aniversario 2021 de agosto, o sea, es de este año, 37 años están cumpliendo. Entonces vamos a escucharles. Yo creo que es como si estuvieran practicando, no lo sé, pero vamos a ver este vídeo. Vamos a recordar una canción que grabamos el año 92 y recordando a uno de los maestros del folclore boliviano. Ya nos dejó don Ulises Hermosa. Orlando Hemos hecho una canción de él en ese... El que habla es Orlando. El cual seguramente lo recordarán y lo recordaremos, homenajeando también y haciéndole nuestro más sentido respeto le damos a don Ulises Hermosa esto que dice ¿por qué será? Parece que fuese la flauta, ¿no? Sí, es flauta, porque está dentro de la boca. ¿Y quena es lo que está tocando Orlando? ¿Qué será esta ilusión que hace sufrir y tener los pensamientos? ¿Por qué será este amor y así se mete en mi sentimiento? Así mi amor modifica un recuerdo nada más. El tiempo se ha de llevar con locas muertas de un amor hacia el olvido, hacia el dolor. Porque, no sé, las canciones de antes eran muy hermosas. Cuando se trataba a un amor o a un desamor, había no sé, es algo que te transmite apenas escuchas la letra, todo eso, empiezas tú mismo a recordar cosas que has vivido y eso hace que la canción guste.
Por ejemplo, este es Ariel, se le puede reconocer, claro que ya está sin pelito. Él está tocando charango. Aquí igual es charango, pero no puedo decir si es charango el normal o porque hay variedad de charango. Hay machu charango que se dice, hay el roncoco, luego hay el gualaichito, hay muchos charangos, variedad de charangos. Luego entre la guitarra no les puedo decir cuál es cuál porque ya han cambiado mucho, pero puedo decir que son dos guitarras, ¿no? De cuerdas de nylon, pero puedo estar equivocándome también, porque ya ahora ya son más modernos, ya antes no podías conectarlo con un cable ni nada, ahora ya lo puedes conectar. Yo no sé cuál es la primera y cuál es la segunda guitarra, ahí tampoco no les puedo decir. Luego el siku, la zampoña, como ven, ahí tiene colgado dos o uno, dependiendo de la canción para que cambie el sonido. Y la parte de aquí atrás no se ve muy bien, no sé qué es lo que está tocando, puede ser también percusión como Orlando, no lo sé. Pero la canción es muy hermosa. Yo digo que Ulises era un amante de las mujeres porque las canciones que ha escrito siempre ha sido muy hermosa. Algunas llaqtamasis hawamusankichis kayta riqsini Ariel porque pay inconfundible. Orlando pues viejo yachun pero kaykuna waqkuna Boris taps niman Boris porque pay voz primera voz chanta paykuna mani manchu Juan pay Juan ni manchu o a ver kunan nimusaykichis sutinta Juan Carlos y Juan Gerona Ugtag, pero mani kichmanchu mayqan porque manaña yachanichu ni paytapish ni paypatapish sutin ma ala uyanku cambiankuña. Chanta Ariel charangu tocasan kay primera guitarra mayachani mayqanchik primera guitarra pero guitarras kay iskay kayta Juan Cara. Kena kay tocan kena miski flautata chanta pukun sikuta. Charango chanta o kay wasapi bombotach tocasan mana yachanichu marikuncha. Entonces uyarinallapuni. Porque tú tienes que marchar, si me dices que me quieres, y son mucho más que antes, y me pones a llorar, porque hay silencio entre los dos, y te amé di mi vida, mis sueños y ilusiones se irán. Porque dice ahí silencio entre los dos es porque normalmente entre las parejas cuando se enfadan o pelean no quieren hablarse porque el maldito orgullo gana más al amor que hace que se separen. Entonces yo entiendo que muchas parejas al escuchar estas canciones se pondrán tristes, melancólicos. Y como seres humanos también tenemos que empezar a buscar la solución a los problemas, no enfrascarnos en los problemas, simplemente poner el orgullo y querer tener la razón. Si no es, hay que comunicar, hay que decir lo que no le gusta a uno y así salir adelante y dejar el orgullo atrás porque eso hace doler tanto. Si tú amas a una persona, demuestra que lo amas con acciones, no con orgullo. No ganini llaqtamasis siqanmunakunki chay mana kanchu comunicación paynin, silencio tiyan mana ma parlaqtiyki ch'inlla tiyan entonces parlanayki tiyan munasqaykiwan ninayki tiyan ma gustawanchu chay kay na parlarikunaykichis tiyan porque si orgullo ganan ma punikusachu orgullo qhipaman saqena tiyan maymin solución mask'ana tiyan ñawpaqman pareja hina rinaykichis chay pero taki hina pero qankuna uyarinaykichis tiyan chanta interpretanaykichis tiyan imatachus nimunan quizás noqa interpretani waqhinata qankuna waqhinatata entonces pero siempre mask'ana solucionta mana qhipamanchu rina ya
Esa es lo que toca Ariel, lo que hace sonar el charango, alucinantes. Ahí. Aquí está tocando, ve, la caja, percusión también. Y lo que más me gusta cuando Ariel hace sonar el charango, esas pisadas, madre mía, o sea, ese raspeo que hace ahí, ¡guau! Debe tener unas uñas duras para hacer llorar así el charango, porque no es fácil, no es. Hoy en día, como anteriormente les decía, hay unos plásticos que puedes hacer, que puedes sujetar con la mano y hacer, pero él está manejando los 5 dedos y eso es, madre mía. Yo creo que también cansa la mano, pero hace llorar bien tanto los guitarristas como los... Hay que tener para soplar la zampoña unos buenos pulmones también, no es soplar por soplar. Y la quena y tanto la guitarra y la percusión también hay que ir al son. Es muy complicado. Kankuna llaqtaman noqanini kay Ariel sumaq tokachin, sumaq waqachin charanguta. Chay tokanapaq mana sillus sumaq chakanantian duros porque p'akikunchay imawta hinata kichin ima, o sea, tocan iman guitarratari mana, o charangutari mana ari. Entonces, pay ma dedollatachu usan, sino cinco hinaririn. Entonces, sumaq. Chantapis guitarras tocanku kikillanta takin ari Boris sumaq. Entonces sampoña kena pukuna es difícil, percusión ritmo apana dificillata, entonces más fácil chuen. Chay ancha cosas paykuna sumaq ruanku y sumaq tocanku. Entonces hawarinalla punia. Como recuerdo nada más, que el tiempo se ha de llevar con hojas muertas de un amor hacia el olvido, hacia el dolor. Porque tú tienes que marchar, si le dices que me quieres, hizo mucho más grande. ¿Han escuchado? Porque tienes que marcharte si me dices que me quieres. A veces cuando tú amas a una persona y no te corresponde, amas de verdad, es mejor dejar que se vaya porque lo amas, porque deseas que seas feliz. Entonces es mejor decir sí, si no me amas, mejor vete con la persona que amas y sé feliz. Es una forma de amar también, pero sanamente. Porque muchas veces cuando uno ama y le deja, se quiere desquitar, se quiere vengar, eso no trae nada bueno, no trae nada bueno. Puedes cometer mil errores, hasta muchas cosas han pasado en este mundo, hasta han llegado a matar, sin medir las consecuencias. ¿De qué sirve que has actuado eso y estás preso en una cárcel? Si no, hay que pensar con la cabeza, hay que dejar ir y curarse sanamente el corazón, sin perjudicar a nadie, sin buscar a nadie para estar consolándote. No, eso no está bien. Hay muchas canciones que hay que saber entender. Kakuna llaqtamas noqanini, si pay ripuymunani, ¿por qué te vas? ¿Por qué te nin? Imaraykus ripunki si munakuanki chaynin, imarayki saqisawanki nin, entonces, a veces, mamunakusunkichu chayri chay warmi munakunki o qhari munakun, mamunakusun, deja y ripunanta. Munakunki chari, entonces
Munanki chay runa feliz kananta, dejanayki ripunanta. Qanta ari sufrinki tukuyma, pero sanuyanayki tiyan sapitayki, ama mask'aychu waq warmi o waq qhari warmi kaspa, ama. Sanuyanayki tiyan sapitayki, chanta sanuyaspa waq warmi mask'akunki sumaq kanqa. Porque a veces qankuna vengakuspa nispa tukuy ima sonceras ruwan, ma chayku sachu, manaña umachakuna tiyan, manaña saqipuni ya, ripuy munaspa ya está, chay tukuk hina. Chayta nuqa entiendeni. A ver, uyarinalla. Mis sueños e ilusiones se irán con vos. Cuando dice mis sueños y mis ilusiones se irán con vos, es que normalmente cuando una persona se enamora, se hace perspectivas, se monta una película más claro que el agua, de cómo va a ser su vida, si desea que va a pasear con él, que va a ir a tal lugar, o sea, se hace una vida ya sin haber conocido a esa persona. Normalmente las mujeres, tanto mujeres y hombres, nos montamos esa película, nos hacemos proyectos a futuro sin saber ni siquiera realmente cómo es esa persona. Entonces, es por eso que dices, te llevarás mis sueños, mis ilusiones. ¿Por qué? Porque tú ya has hecho una perspectiva de esa persona, de que querías formar con esa persona un hogar, pero llega el momento en que no, pues los sueños, todos los sueños que tú tenías, pues se la lleva. Es así, es por eso que dice. No ganin ni llaqtamasis qankuna. Enamorakusankichis uq o warmimanta. Qankuna ñapas umaykichispi piensasankichis ña kasarakunay tiyan, wawasniy kanan tiyan, wasi kanan tiyan, tukuy imataña piensankichis, pero mana yachankichis realmente imaynachu chay runa o chay warmi, entonces wata pasan, riqsinkiña chay wata pasaqtin ripuy munan, imanankitaq umaykipi tukuy ima piensakusqayki pay apakapunqa, mana realidad ruwakunqachu, chayraykutaq mis sueños ni apakapunki, ni mosqoy ni apakapunki, ni imatachu piensakusqa chay tukuy ima apakapunqa, chayraykush chayta nin. Y continuamos. Bueno, chay uyarikunchis, kay hina k'acha tocan porque será nisqata ulis hermosa chay qillqasqanta. Kay kamalla kachun waq video kama tinkuna kama, qankuna imatachus piensankichis kay takiymanta, imatachus yachankichis proyección manta, chay qillqarimuychis ama ch'inkaychischu, parlanaykichis tiyan, sumaq nuqa respetuwan parlamuptiykichis nuqapas respetuwan chay hina ñawpaqmi risun, ¿ya? Gente, lo que saben ustedes de proyección o lo que sea, pues escriban en la parte de abajo. Siempre con el respeto que se tiene que mantener en este canal, yo también siempre iré respondiendo a sus comentarios. Bueno, hasta aquí. Ya si tengo tiempo voy a buscar otro vídeo o lo que sea para subir. Estoy buscando otros nuevos cantantes para ir subiendo, para que vayamos conociendo también. Bueno, hasta aquí, hasta otra oportunidad. Bueno, kay kama llaqtamas